Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este vídeo sobre historia de nuestro canal Historia y Curiosidades. En este vídeo, nos sumergiremos en el fascinante mundo del siglo XVIII en Europa, explorando la economía y la sociedad del antiguo régimen hasta el año 1789. La economía del antiguo régimen. Para entender este apartado de la Europa del siglo XVIII es importante centrarnos en tres pilares: la agricultura, la industria y el comercio. La agricultura en el siglo XVIII desempeñaba un papel central en la vida y la economía del antiguo régimen. Este sector, dominado por métodos tradicionales, definía las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Vamos a explorar los aspectos clave de la agricultura en esta época. La rotación de cultivos y la técnica tradicional. La rotación de cultivos era una práctica común. Los agricultores cultivaban diferentes tipos de plantas en ciclos para mantener la fertilidad del suelo. Sin embargo, los métodos eran en su mayoría tradicionales, dependiendo de herramientas manuales y de animales de tiro. La distribución de tierras. La distribución de las tierras de cultivo era desigual y estaba fuertemente ligada al sistema feudal. La nobleza poseía vastas extensiones de tierra, mientras que los campesinos, que representaban la mayoría de la población, trabajaban en parcelas más pequeñas. Estos últimos debían entregar parte de su cosecha a los terratenientes como forma de pago por el uso de la tierra. Impacto de las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas influían significativamente en la agricultura. Sequías, inundaciones y cambios en las estaciones podían tener consecuencias devastadoras en las cosechas. La dependencia de métodos tradicionales dejaba a los agricultores vulnerables a las variaciones climáticas. Tecnología agrícola limitada. Las herramientas agrícolas eran limitadas y, en gran medida, seguían siendo las mismas utilizadas durante siglos. El arado tirado por animales y las hoces eran esenciales, pero la falta de avances tecnológicos significativos limitaba la eficiencia y la productividad. El sistema de señorío y las obligaciones feudales. La relación entre los campesinos y los terratenientes estaba regida por el sistema de señorío. Los campesinos, a cambio del derecho a trabajar la tierra, estaban obligados a pagar impuestos y prestar servicios a sus señores feudales. Esta estructura feudal mantenía a la sociedad agraria atada a obligaciones y limitaciones. La agricultura en el antiguo régimen era una realidad arraigada en la tradición y la desigualdad. La dependencia de métodos antiguos y la distribución desigual de tierras eran características fundamentales que moldeaban la vida de la mayoría de las personas en este periodo histórico. La industria. En el corazón de la economía del antiguo régimen, la industria desempeñó un papel crucial, aunque con características notables. Veamos 7 puntos principales de cómo se desarrollaba la industria en el siglo XVIII. 1. Producción artesanal. La mayoría de la producción industrial era artesanal y se llevaba a cabo en pequeños talleres. Los artesanos, a menudo agrupados en gremios, trabajaban con herramientas manuales y técnicas tradicionales. La producción estaba orientada a satisfacer las necesidades locales, y las innovaciones tecnológicas eran limitadas. 2. Sector textil. El sector textil era uno de los más destacados. La producción de tejidos y prendas de vestir representaba una parte significativa de la actividad industrial. La invención de nuevas máquinas, como el telar mecánico, comenzaba a transformar gradualmente la industria textil, aunque estos avances aún no eran generalizados. 3. Metalurgia y minería. La metalurgia, centrada en la producción de hierro y acero, también era una parte esencial de la industria. Las minas proporcionaban los recursos necesarios, y los métodos de extracción y procesamiento eran rudimentarios en comparación con las épocas posteriores. 4. Artesanía y especialización. La especialización en la artesanía era habitual. Cada taller se centraba en la producción de un tipo específico de bien. La transmisión de habilidades se realizaba dentro de la familia o a través de aprendices que trabajaban junto a maestros artesanos. 5. Limitaciones tecnológicas. A pesar de algunos avances, las limitaciones tecnológicas persistían. La energía utilizada seguía siendo principalmente humana, animal o hidráulica.
La falta de maquinaria avanzada y la dependencia de métodos tradicionales frenaban la eficiencia y la capacidad de producción. 6. Impacto en la sociedad. La industria tuvo un impacto significativo en la sociedad al generar nuevas oportunidades laborales fuera del sector agrícola. Sin embargo, las condiciones de trabajo eran a menudo duras, con jornadas laborales extensas y condiciones laborales precarias. 7. Crecimiento urbano. El desarrollo de la industria contribuyó al crecimiento de áreas urbanas. Ciudades y pueblos experimentaron un aumento de población a medida que la gente buscaba empleo en las industrias emergentes. En resumen, la industria en el antiguo régimen era predominantemente artesanal, marcada por limitaciones tecnológicas, pero sentó las bases para los cambios que transformarían radicalmente el panorama industrial en las épocas posteriores. Este panorama complejo nos brinda una visión clara de las condiciones económicas de la sociedad del siglo XVIII. El comercio en el antiguo régimen desempeñó un papel crucial en la dinámica económica de la época. Veamos de cerca cómo se desarrollaba este aspecto fundamental. Las rutas comerciales eran las arterias que conectaban las distintas regiones. Desde la ruta de la seda hasta las rutas marítimas que enlazaban Europa con Asia, África y América, el comercio estaba en constante movimiento. Esos intercambios no solo implicaban bienes, sino también ideas, culturas y, sí, incluso enfermedades. Los centros comerciales, mercados y ferias eran lugares clave para el intercambio de bienes. Ciudades como Amberes, Lyon y Frankfurt se convirtieron en nodos comerciales importantes. En estas ferias, los comerciantes exhibían y negociaban mercancías que variaban desde telas exóticas hasta especias codiciadas. El comercio colonial también desempeñó un papel vital. Las colonias en América proporcionaban materias primas valiosas, como azúcar, tabaco y algodón, que eran enviadas de vuelta a Europa. Este intercambio, conocido como el Triángulo Comercial, enriqueció a las potencias coloniales a expensas de las colonias. El comercio no estaba exento de regulaciones. Los gremios, que eran asociaciones de comerciantes y artesanos, establecían reglas y estándares para garantizar la calidad de los productos y proteger los intereses de sus miembros. Aunque esto proporcionaba cierta estabilidad, también limitaba la competencia y la innovación. A medida que avanzaba el siglo XVIII, la mentalidad comercial experimentó cambios significativos. Surgió una nueva clase de empresarios y burgueses que desafiaban las viejas estructuras. Este cambio marcó el comienzo de la transición hacia una economía más orientada al mercado y preparó el terreno para los cambios radicales que vendrían con la revolución industrial. En resumen, el comercio en el antiguo régimen era un tejido complejo de rutas, mercados y regulaciones. Jugó un papel crucial en la interconexión de culturas y en la formación de las bases económicas que definirían la transición hacia tiempos más modernos. Adentrémonos a continuación en las complejidades de la sociedad del antiguo régimen, un tejido social que moldeó la vida de millones de personas en el siglo XVIII. En esta exploración, desentrañaremos las jerarquías, roles y dinámicas que definieron la convivencia en una época de profundos contrastes. Desde la nobleza hasta los plebeyos, los burgueses y el clero, cada estrato social tenía su papel en este escenario histórico. En la cima de la jerarquía social del antiguo régimen se encontraba la nobleza, una élite que disfrutaba de privilegios y estatus que trascendían generaciones. Adentrémonos en el mundo de la nobleza o aristocracia del siglo XVIII. La nobleza vivía inmersa en un mundo de opulencia. Sus palacios imponentes, salones suntuosos y vestimentas lujosas eran símbolos visibles de su estatus elevado. Los nobles dedicaban gran parte de su tiempo a actividades de ocio, como la caza y eventos sociales que reforzaban sus conexiones y estatus. Poseer tierras era la clave del poder nobiliario. Muchos nobles tenían vastas extensiones de tierras que les proporcionaban ingresos considerables. Además, disfrutaban de privilegios fiscales, exentos de impuestos que recaían sobre el resto de la población. La nobleza desempeñaba roles destacados en la administración y el ejército. En la corte, participaban en la toma de decisiones y ocupaban cargos importantes. También tenían un papel destacado en las fuerzas armadas, liderando ejércitos y consolidando su influencia a través del poder militar.
La nobleza se transmitía de generación en generación, creando una sociedad rígida y estratificada. Los títulos y privilegios se heredaban, y la movilidad social era limitada para aquellos que no nacían en este estamento. Esto contribuyó a la estabilidad social, pero también generó tensiones y desigualdades. A medida que el siglo XVIII avanzaba, la nobleza empezó a enfrentarse a desafíos. Cambios en las ideas y valores sociales, así como las presiones económicas, plantearon amenazas a su posición privilegiada. Este declive anticipaba los cambios profundos que vendrían con la Revolución Francesa. La nobleza del antiguo régimen vivió una época de esplendor, pero también de desafíos crecientes. En el complejo entramado social del antiguo régimen, el clero desempeñaba un papel central que iba más allá de lo espiritual. Adentrémonos en el mundo del clero, una figura influyente que moldeó la vida de la sociedad del siglo XVIII. La Iglesia católica estaba estructurada en una jerarquía sólida que abarcaba desde el Papa hasta los sacerdotes locales. Cada nivel tenía funciones y responsabilidades específicas, creando una red de poder y autoridad que tocaba todos los aspectos de la vida. El clero no solo detentaba un poder espiritual, sino también una influencia significativa en la esfera social. Los miembros del clero, especialmente aquellos de rangos superiores, participaban en la corte y ejercían una influencia notable en las decisiones políticas y sociales. Los miembros del clero se comprometían a seguir los votos de castidad, pobreza y obediencia. Muchos optaban por una vida monástica, retirándose a monasterios donde dedicaban sus días a la oración, estudio y, en algunos casos, actividades caritativas. Las instituciones educativas ligadas al clero desempeñaban un papel vital en la transmisión del conocimiento. Monasterios y escuelas eclesiásticas eran centros de aprendizaje donde se enseñaba teología, filosofía y ciencias, contribuyendo al desarrollo cultural de la sociedad. A pesar de su posición prominente, el clero no estuvo exento de desafíos. Suscríbete al canal mientras exploramos más capas de esta fascinante época. La burguesía emergió como una fuerza dinámica que desafió las normas establecidas. Estos comerciantes y empresarios jugaron un papel crucial en la evolución de la sociedad del siglo XVIII. La burguesía, a menudo procedente de familias comerciales, experimentó un ascenso social significativo. A medida que el comercio prosperaba, algunos burgueses acumulaban riqueza considerable, desafiando la tradicional estructura de la nobleza como la única clase social privilegiada. Más allá de las riquezas, la burguesía contribuyó activamente al desarrollo económico y cultural. Financiaron artistas, patrocinaron proyectos arquitectónicos y participaron en el florecimiento de la cultura. Su influencia se extendía desde las artes hasta la ciencia, marcando el comienzo de una nueva era. Sin embargo, este ascenso no estuvo falto de tensiones. La burguesía, deseosa de más participación política y resentida por las restricciones impuestas por la nobleza, se convirtió en un agente de cambio social. Surgieron conflictos que, aunque no llevaron directamente a la revolución, sentaron las bases para las transformaciones futuras. El estilo de vida burgués también experimentó cambios notables. Se promovió un enfoque más centrado en el individuo y el consumo. La adquisición de bienes materiales y la búsqueda de comodidades se convirtieron en símbolos de estatus, distinguiendo a la burguesía de otras clases sociales. El legado de la burguesía en la historia es innegable. Su ascenso marcó el inicio de una era donde la riqueza y el éxito no estaban exclusivamente reservados para la nobleza. Aunque su posición social no estuvo exenta de desafíos, su influencia persiste en la configuración de las sociedades modernas. Desde su ascenso social hasta sus contribuciones económicas y culturales, la burguesía jugó un papel fundamental en la evolución de la sociedad del siglo XVIII. Como último y más amplio estrato social del antiguo régimen, los plebeyos conformaban la mayoría de la población y llevaban consigo las realidades cotidianas de la vida. Las ocupaciones de los plebeyos eran variadas y fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Desde artesanos y campesinos hasta sirvientes y comerciantes ambulantes, su trabajo sostenía las bases de la vida diaria. Sin embargo, sus labores raramente eran reconocidas en la misma medida que las de las clases privilegiadas. Las condiciones de vida de los plebeyos eran a menudo modestas.
Viviendas simples y hacinadas caracterizaban sus barrios, donde la falta de comodidades era una constante. A pesar de esto, la comunidad plebeya solía ser cercana y solidaria, compartiendo las alegrías y penas de la vida cotidiana. El acceso a la educación y la cultura para los plebeyos era limitado en comparación con las clases altas. A pesar de esto, emergían formas de entretenimiento y expresión cultural en los que participaban activamente. Ferias, festivales y tradiciones locales eran momentos cruciales para la cohesión de la comunidad. A diferencia de la nobleza, los plebeyos a menudo enfrentaban limitaciones sociales y movilidad reducida. Sin embargo, en medio de estas restricciones, surgían individuos que desafiaban las normas establecidas y lograban destacar, aunque fuera de manera limitada. A pesar de las dificultades, los plebeyos contribuían en gran medida a la sociedad. Su trabajo incansable, su creatividad y su resistencia eran pilares esenciales que sostenían el antiguo régimen. Y hasta aquí esta primera parte de este vídeo sobre el siglo XVIII en Europa hasta 1789. En la segunda parte nos introduciremos en la política, con la monarquía como absoluta protagonista.